Doy una fraternal bienvenida a todos a la charla que hoy nos proporcionará nuestro querido hermano Daniel Linares y es referente al tema de una aproximación a la cadena planetaria terrestre. Ya Daniel nos explicará de qué se trata justamente con relación a esto de la cadena terrestre. Así que muchas gracias. Agradezco mucho colaboración, querido Daniel. Eh, en otras ocasiones nos has proporcionado algunas charlas que han resultado muy benéficas porque tu, tu manera de hacerlo siempre nos proporciona datos que nos aclaran dudas de algunos conceptos e ideas que se manejan dentro del estudio teosófico. Así es que, sin más, adelante, por favor, con tu exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Enrique, y bueno, gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos esta noche, dedicar un poquito de su tiempo, de su descanso en estas horas de la noche para estar aquí acompañándonos en el tema de hoy, ¿no? Bueno, la plática la titulé Una aproximación a la cadena planetaria terrestre y como su nombre lo dice, el día de hoy vamos a entrar un poquito en los conceptos básicos de qué es una cadena planetaria para luego, en una segunda oportunidad, vamos a ahondar en el tema precisamente de la cadena planetaria terrestre. Es un tema complicado, pero a mi parecer es un tema muy lindo porque nos habla de nuestro planeta, nuestra cadena terrestre, que es donde estamos desarrollándonos. No solo donde vivimos, es donde nos estamos desarrollando en el gran teatro de la evolución de este universo. Vamos a hacer un poquito de historia de cómo nos llegó hasta nosotros en la teosofía estos conceptos de la cadena planetaria terrestre. La teosofía no es la única que enseña este tipo de conocimiento. Blavatsky en la doctrina secreta toma los conceptos también de la cábala y de la Gupta vida o de la ciencia oculta, que era la que practican los maestros del Himalaya, maestros transhimalayicos, los maestros que conocemos dentro de la teosofía, y lo explica igualmente. Y no es un conocimiento que era oculto, o sea, oculto para, para todo el mundo, ¿no? Los estudiosos de la filosofía oculta, estos maestros, estas escuelas filosóficas profundas que estudian la espiritualidad, este conocimiento era para ellos, pero lógicamente era un conocimiento que estaba reservado para los practicantes, los que estaban bien comprometidos con esos estudios, vamos a llamar los que estaban no iniciados, porque eran estudiantes, muchos de ellos también, pero los que estudiaban el esoterismo de una manera muy profunda. El caso fue que al aparecer los maestros y Blavatsky en el ámbito de la teosofía a finales del siglo XIX, este conocimiento se entrega de una manera pública. Y no solo de una manera pública, sino de una manera mucho más amplia, incluso de lo que en las otras escuelas filosóficas se manejaba. Entonces, como muchos conocemos, las cartas de los maestros fueron entregadas entre el año 1880 y 1885 a través de correspondencia al señor Sinet y a otro inglés que también recibió las cartas e instrucciones de parte de los maestros. El libro se publicó como tal en el año 1923 a través de una recopilación de las cartas que hizo Trevor Barker. Entonces, esta es la primera fuente que tenemos dentro de la teosofía del conocimiento de la cadena planetaria y de la cadena planetaria terrestre, que es la que nos ocupa en los estudios teosóficos. A partir de estos conocimientos, el señor Sinet publica en el año 1883 el libro El budismo esotérico, donde incluye estos conocimientos recibidos de parte de sus maestros, el maestro KH y el maestro M, de los cuales recibió las cartas, pero este libro, aunque fue pionero en este tipo de conocimientos ocultos, tuvo ciertas fallas, ciertas
vamos a llamarlo, malos entendidos porque el material era un poco complejo y no fue bien, vamos a decir, tratado por él por su falta de conocimiento igualmente, y se incurrieron en algunos errores que en la doctrina secreta Blavatsky se encarga de corregirlos y ampliar mucho más el conocimiento que habían entregado inicialmente los maestros, y lo trata de llevar de una manera un poco más esquematizada y más comprensible. Como bien sabemos, bueno, la doctrina secreta fue publicada por Blavatsky en el año de 1888. Fíjense que hay un caso, hay un dato muy relevante en la doctrina, que en la doctrina Blavatsky utiliza, dentro de todas las 700 y piquito de páginas que tiene el primer volumen, que es el de Cosmogénesis, que es donde trata la evolución de las cadenas planetarias, el surgimiento y la evolución de la cadena planetaria terrestre. Ella utiliza entre la doctrina 4 diagramas, y de esos 4 diagramas, 3 están dedicados a explicarnos sobre la cadena planetaria terrestre, y el cuarto lo utilizó para explicar los principios centenarios del hombre. Entonces, bueno, ahí vemos la importancia de este tema. Incluso este tema está dentro de la estancia número 6 de las estancias de Xi'an, y ella incluye una sección aparte donde amplía el conocimiento sobre la cadena planetaria y corrige y rectifica los errores que se cometieron en el libro El budismo esotérico de Sinet. Y por último, dentro del ámbito de la primera teosofía, de los primeros personajes que entregaron y escribieron directamente su conocimiento emanado de los maestros, porque fueron de la primera generación teosófica, tenemos el libro que nos dejó William Quan Yot, El océano de la teosofía, quien fue también uno de los fundadores de la sociedad, ¿verdad? Y trabajó mucho en América por la difusión de de la teosofía. Él igualmente, dentro de su libro, que es un libro muy introductorio, yo no lo llamo básico, pero sí introductorio para el material teosófico, explica de una manera un poco más condensada y más fácil de entender para alguien que se está iniciando en estos temas el concepto de la cadena planetaria terrestre, y lo basó completamente en los escritos que dejó Blavatsky dentro de la doctrina secreta. Entonces, bueno, esto es un poquito de la historia de dónde obtenemos esta filosofía, estos conocimientos, estas enseñanzas que nos entregaron los maestros. Para iniciar, quería hacer lectura de la tercera proposición fundamental que nos entregó Blavatsky y los maestros en el Proemio de la Doctrina Secreta. ¿Por qué? Esta tercera proposición fundamental nos habla de ese peregrinaje en el que todos estamos inmersos, ¿verdad? Desde que entramos a la manifestación. ¿Cómo qué? Como las chispas de esa alma universal, de esa alma suprema, y el recorrido que tenemos que hacer durante todo nuestro proceso evolutivo. ¿Dónde lo hacemos? Como ya lo dijimos, dentro de una cadena planetaria. Entonces, bueno, voy a hacer lectura por aquí. Quizás algunos ya conocen esta tercera proposición fundamental. Los que quizás no la conozcan, bueno, van a ver que contiene mucha información sobre el tema de las cadenas planetarias y del proceso evolutivo. Entonces nos dice, esta es la tercera proposición fundamental. Ella la denominó dentro del libro como la número o con la letra C. Ella nos dice, la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida y el peregrinaje obligatorio de cada alma a través del ciclo de encarnación, conforme a la ley cíclica y kármica durante todo el término de aquel. En otras palabras, ningún Buddhi puramente espiritual puede tener una experiencia independiente antes que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto haya, primero, pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvantara, y segundo, adquirido la individualidad primeramente por impulso natural y después por los esfuerzos autoinducidos y autodirigidos, ascendiendo así por todos los grados de inteligencia, desde el manas inferior hasta el superior, desde el mineral y la planta
hasta el arcángel más santo. La doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite en el hombre ni privilegios ni dones especiales, salvo aquellos ganados por su propio ego, por esfuerzo y mérito personal a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnaciones. Como podrán ver, pues aquí nos está diciendo el proceso, ese peregrinaje que bellamente lo expuso esa palabra. Somos peregrinos del universo de la manifestación. Y bueno, ¿cómo atravesamos? ¿Cómo atravesamos ese peregrinaje? A través de ciclos y regidos por el karma. Aquí se nos habla no solo del hombre, se nos está hablando de ese peregrinaje que igualmente todos los reinos de la naturaleza, los 10 reinos que nos explicó Blavatsky, tienen que hacer el mismo peregrinaje, desde el elemental hasta el deva más elevado. Y ese peregrinaje está enmarcado en un proceso que se llama evolución. Y esa evolución viene a tener efectos y tiene su desarrollo dentro de una cadena planetaria. Bueno, la parte más importante que nos toca como seres humanos pensantes ya encarnados, ¿verdad? Es que el trabajo es nuestro. El trabajo depende solo de nosotros y estamos prácticamente obligados a hacerlo porque es parte de ese peregrinaje, de ese proceso evolutivo. Bueno, además de esto, también quería comenzar con una descripción que nos da Blavatsky en la estancia 6 de Cosmogénesis, ¿verdad? Del triple esquema evolutivo. Muchas veces en nuestro plano físico tendemos a creer que somos solamente el cuerpo que vemos, ¿verdad? Un cuerpo quizás lleno de vida, los que van más allá dicen un cuerpo con un espíritu, con un alma, pero realmente somos un ser compuesto, somos un ser que como la teosofía nos explica, estamos dotados de 7 principios, cada uno funcionando en planos diferentes, cada uno dirigido por jerarquías diferentes y cada uno con funciones completamente diferentes. Entonces, lógicamente, el proceso no solo lo vivimos en este plano físico, sino lo vivimos en otros planos y en otras instancias. Bueno, hablando un poquito de eso, vamos a leer lo que nos dice la doctrina secreta. Dice, existe en la naturaleza un triple esquema evolutivo para la formación de los 3 upadis periódicos, o más bien 3 esquemas separados de evolución, que en nuestro sistema se hallan entretejidos y entremezclados por todas partes. Estos son la evolución monádica o espiritual, la intelectual y la física. Las 3 son los aspectos finitos o las reflexiones en el campo de la ilusión cósmica de Atma, el séptimo, la realidad una. Bueno, fíjense que aquí ya nos está hablando de los 3 esquemas que existen, ¿verdad? Aunque son separados, porque son entidades separadas, como lo decíamos antes, que cada una tiene una función que cumplir y tiene leyes y rectores que las rigen, realmente están todos mezclados y entretejidos, es decir, funcionan en conjunto, no los podemos separar, no los podemos separar, aunque en cada reino de la naturaleza se van desarrollando progresivamente esos 3 esquemas evolutivos, pero igualmente se mezclan dentro del proceso evolutivo. Fíjense, ella nos dice por aquí que está la evolución monádica o espiritual, la intelectual y la física. Si lo vemos objetivamente, pues los reinos inferiores quizás desarrollen o podemos creer que exista solamente una evolución física, pero en esos reinos igualmente existe una inteligencia que los rige y esa inteligencia va evolucionando de acuerdo a cada reino y al ciclo que vayan cumpliendo. Igualmente sucede con la espiritual, porque no podemos separar el espíritu de la materia, como lo dice la teosofía. Son el mismo, ¿verdad? Entonces, ahí
es donde vemos que aunque estén separados porque funcionen en reinos diferentes a su nivel evolutivo y en planos diferentes según su nivel cíclico, igualmente no dejan de estar en un conjunto. Entonces, nos explica aquí ella. La evolución monádica, como el nombre lo implica, está relacionada con el desarrollo y desenvolvimiento de la mónada en fases de actividad cada vez más elevadas en conjunción, o sea, en unión con la evolución intelectual, representadas por los Manasa Dhyanis, los Devas solares o los Pritris Anaxatas, los que conceden inteligencia y conciencia al hombre. Y la física, representada por los chayas de los pitris lunares, en torno de los cuales ha formado la naturaleza el actual cuerpo físico. Este cuerpo sirve como vehículo para el desarrollo y las transformaciones, por medio de manas y gracias a la acumulación de experiencia, de lo finito en lo infinito, de lo transitorio en lo eterno y absoluto. Cada uno de estos tres sistemas posee sus leyes propias y es regido y guiado por grupos diferentes de los más elevados dhyanis o logoi. Cada uno de ellos se halla representado en la constitución del hombre, el microcosmo del gran macrocosmo. Y la unión de estas tres corrientes en él es lo que hace el ser complejo que es en la actualidad. Bueno, yo creo que está muy claro lo que ella nos quiere decir por aquí, de que todo marcha en un conjunto. Eso también era otra parte que hay que tomar mucho en cuenta de esa tercera proposición fundamental, de que es esa identidad que debemos tener con el alma universal. También se ve reflejado aquí que esa identidad no podemos separarla con los otros reinos y con la evolución que vamos enfrentando. Está todo unido. Fíjense, a través de la charla vamos a hablar de las mónadas y vamos a hablar de los reinos donde esas mónadas están evolucionando. Pero en realidad no son mónadas que estén separadas como nos los enseña la teosofía. La mónada es una sola. Simplemente en nuestro plano de manifestación y en nuestro intelecto lo vemos como que todos esos reinos funcionan separados unos del otro y que nosotros somos quizás el ser más complejo o quizás el ser más elevado dentro de esa evolución, cuando realmente no es así. Somos todos lo mismo y todos estamos pasando y atravesando y en algún momento atravesamos todo lo de los reinos inferiores y en algún día nuestro fin es llegar a formar parte de los reinos superiores. Bueno, con esto quería solamente iniciar un poquito el concepto de las cadenas planetarias, porque es bien importante conocer que el proceso evolutivo tiene diferentes etapas, está integrado por diferentes, como nos lo dice aquí, entidades que lo rigen y que incluye a todos los reinos de la naturaleza. Bueno, por aquí entonces vamos a empezar ya a ver directamente lo que es la plática de hoy, donde vamos a hablar en primera instancia de los componentes de una cadena planetaria. Bueno, vamos a definir por aquí qué es una cadena planetaria. En un principio, aquí lo vemos entre paréntesis, cuando se entregó esta información, hubo que tratar de hacer una distinción, porque los maestros en su conocimiento, ¿verdad? Utilizaban términos totalmente diferentes a los que en el mundo occidental se podían usar y en el idioma inglés como ellos entregaron el material inicialmente. Entonces, se llamaban a todos estos componentes de las cadenas planetarias de diferentes maneras. Y hay un detalle dentro de las cartas que a veces se hace un poquito difícil identificar de qué están hablando, porque en un principio manejaban múltiples nombres para referirse a una misma cosa. Después de un tiempo y ya en la doctrina, se llegó a un consenso y más o menos se estandarizó los conceptos de los componentes que forman una cadena planetaria. Entonces, fíjense, una cadena planetaria es también conocida como cordón, rueda o anillo. O sea, cualquiera de los tres términos, cuando estén quizás investigando dentro de las cartas de los Mahatmas, lo pueden asociar con el término de una cadena planetaria.
Entonces el concepto nos dice, una cadena planetaria es un grupo de 7 globos hermanos de diferentes sustancias, pero unidos entre sí, a través de los cuales un ciclo evolutivo tiene lugar. Estas cadenas pueden ser representadas en una configuración circular. Bueno, aquí en este diagrama podemos ver los componentes de una cadena planetaria representados de una manera circular y los vamos a ir desglosando poquito a poco en el transcurso de esta plática. Pero bueno, lo importante que tenemos que tener como primera idea es que una cadena está formada por 7 globos. Todas las cadenas planetarias del sistema solar, que es hasta donde nos llegan las enseñanzas de los maestros, todas las cadenas están formadas por 7 globos. Hay un hermano que nos dijo, si podemos verlo, es una cadena. Y si no lo podemos ver, es un globo. ¿Qué quiere decir esto? En primera instancia no lo entendí, después, bueno, lo reflexioné un poquito y entendí. En nuestro sistema solar, la ciencia nos ha mostrado los diferentes planetas que existen. A simple vista, quizás viendo en la noche el cielo, pues el que tenga un poquito de conocimiento de astronomía va a localizar los planetas. Esos planetas son todos visibles en nuestro plano físico. Todos esos planetas son cadenas planetarias y todas están formadas de 7 globos. Entonces, los maestros, aparte de decirnos eso, nos dicen que dentro de todo el universo existen cadenas planetarias con la misma configuración. Y dentro de la enseñanza, dentro de la doctrina, la cadena planetaria a la cual se nos dio todos los detalles es la cadena planetaria terrestre, que es el mundo donde estamos evolucionando. Bueno, por otra parte, estos 7 globos, ¿verdad? Que funcionan en planos diferentes, aquí podemos ver 4 planos de la cadena planetaria, ¿verdad? Todos están en planos diferentes, de diferentes sustancias, de diferente nivel de materialidad, pero aunque son de diferentes sustancias, todos están unidos, ¿verdad? Más adelante vamos a verlo de una manera un poquito más gráfica, esa unión de esos 7 globos. Aquí les quería mostrar la representación que en los libros teosóficos, ¿verdad? Se hace de una cadena planetaria. Como decía el concepto anterior, todos de una manera circular. Ese concepto lo dejó en las cartas el maestro Cache cuando dio su explicación. De por sí, este primer diagrama es el que el maestro entregó en las cartas de los Mahatmas. Entonces podemos ver, no lo vamos a explicar aquí porque no nos demoraríamos un poquito más en la explicación de cada uno. En la medida sucesiva vamos a ver cómo los vamos a ir trabajando, pero les quería así presentar, esta fue la representación que nos hicieron los maestros, esta es la representación de la doctrina secreta que nos entregó Blavatsky, de una cadena de globos, una cadena circular con sus 7 globos, ¿verdad? Ella lo representó de esta manera, 6 en 3 planos, y el más físico en el último plano, que veremos más adelante, que es nuestra Tierra. Y esta es la representación más común, vamos a decir, de la teosofía moderna de una cadena planetaria. Dentro de sus 4 planos de desarrollo, una cadena planetaria formada de 7 globos. Esta representación es la que comúnmente en los libros y en las representaciones más, vamos a decir, más apegadas al conocimiento que nos dejó Blavatsky en la doctrina secreta, es la forma como se ha representado, vamos a decir, se llegó a un consenso que quizás no fue como tal, pero bueno, todos hemos representado o entendemos el estudio de la cadena planetaria desde esta forma, ¿no? Y es la que yo he adoptado para hacer la explicación en esta plática. El estudio, como decimos, parte de las cartas de los Mahatmas, pasa luego a la doctrina secreta y bueno, a través de los otros 2 libros, los otros 2 autores se presenta de una manera también muy apegado a lo que fue la enseñanza de los maestros. Fuera de esto, en los teósofos o los estudiantes de teosofía que vinieron posteriormente, después de la época de Blavatsky y de los maestros, adoptaron su interpretación particular de estas cadenas y de estos globos, ¿verdad?
Bueno, es cuestión de estudio, cada quien puede ahondar en ellos, pero básicamente todos trabajan lo mismo. Lo he manejado y lo he tratado de entender como lo dejaron los maestros y como lo dejó Blavatsky, que para mí ha sido la forma más comprensible de este tema. Por aquí nos dice la doctrina secreta. Todas las cosas dentro del universo metafísico como en el físico son septenarias. Aquí ya nos está dando la primera clave. Estos globos o estas cadenas están ubicados tanto en el mundo físico como en el metafísico. Y como todo en el universo son septenarias. Ya hablamos de que está formada de 7 globos. De aquí que a cada cuerpo sideral, a cada planeta, ya sean visibles e invisibles, se le atribuyen 6 globos compañeros. Esto ya lo comentamos antes de los planetas que podemos ver dentro de nuestro sistema solar. Vemos el cuerpo físico, que es lo que nos permite nuestros sentidos físicos y el plano en el cual estamos desarrollándonos, el plano físico, pero está acompañado de 6 globos más que pertenecen al mundo invisible. Al mundo invisible, por decirlo así, a los planos más sutiles o a los planos superiores al plano físico. La evolución de la vida procede en estos 7 globos o cuerpos desde el primero al séptimo en 7 rondas o 7 ciclos. Aquí nos da un nuevo componente de esas cadenas planetarias que son las rondas, ¿verdad? Igualmente 7. Y nos hace el señalamiento de que esas cadenas planetarias y esos globos es donde evoluciona la vida. Ok, vamos a definir ahora lo que es un globo. Igualmente, el globo era usado con el nombre de esfera, mundo o planeta. Y nos dice que es una esfera o un plano de existencia dentro de una cadena planetaria. Cada globo representa un nivel diferente de conciencia y de materia. Como ya lo hablamos en un principio, pues bueno, los globos están graduados en 4 planos, ¿verdad? Donde, como sabemos, cada plano está compuesto de diferentes tipos de materia y son diferentes planos de conciencia que van desde el más material hasta el más espiritual. Bueno, por aquí podemos ver en un gráfico un poquito más grande nuestra cadena planetaria o la cadena planetaria, cualquier cadena planetaria, ¿verdad? Está formado de 7 globos. 7 globos que son hermanos, así los llaman, ¿verdad? Son hermanos. Más adelante veremos por qué son hermanos, porque son todos productos de la misma madre, que fue una cadena anterior. Y estos globos, aunque pertenecen a planos diferentes, están ubicados en planos diferentes, en 4, siendo el de abajo el más físico y el cuarto el más espiritual o más etérico o menos denso, ¿verdad? Estos globos comparten materias diferentes, pero están todos unidos. Aquí podemos hacer una alegoría de que están unidos por este cordón, por este aro. Es lo que los mantiene unidos, más no separados. Estos globos en la enseñanza teosófica fueron nominados con letras y va desde el primero al séptimo, con las letras del abecedario, con la letra A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Dentro de las cartas, los maestros en un momento, ellos hablaron de un globo Z. En sus explicaciones, como les digo, en las primeras instancias, ellos trataron de manejar y adaptar todos estos conceptos para que fueran comprensibles en la época en que fueron dados y a las personas que les fueron dados con sus conocimientos muy científicos, ¿verdad? Porque estos dos personajes que recibieron las cartas tenían una concepción muy materialista y muy científica para su época. Entonces, cuando el maestro hablaba de globo Z, lo que yo entiendo es que se refería que los globos podían ser nominados de cualquier manera, o sea, del primero al último, ¿verdad? Y quizás dejaba abierta la puerta de que esos globos podían haber quizás unos globos adicionales, que incluso Sinet le pregunta y el maestro se niega a entregar esa información.
quizás yo lo entiendo de esa manera cuando leo las cartas, que él quiso nominarlos del globo A al Z como diciendo, bueno, es posible que existan otros globos. Eso es mi entendimiento personal de lo que puedo deducir de las cartas, aunque la enseñanza que se nos dio nos habla estrictamente de 7 globos de una cadena planetaria. Bueno, aquí vamos a ver otro concepto que es una ronda. Una ronda, un anillo, revolución o rueda, es un ciclo de evolución alrededor de los 7 globos de una cadena planetaria particular, en la que las mónadas comienzan su jornada en el primer globo, en el A, y finalizando su evolución allí, pasan al siguiente globo, el B, y así sucesivamente hasta terminar su ronda en el séptimo globo, en el G. Una vez que una ronda finaliza, el impulso de vida entra en un estado de pralaya para luego volver a despertar y comenzar la siguiente ronda. Bueno, aquí en el diagrama, bueno, podemos ver la representación de una ronda. Pero ¿qué es lo importante aquí? La ronda significa las escalas, ¿verdad? Que van pasando esos globos, ¿verdad? La escala de evolución, el ciclo evolutivo que ellos van desempeñando dentro de la cadena. ¿Qué quiere decir? Lo que sucede en el globo A, ¿verdad? Es un inicio que se va a reforzar en el globo B, se van a vivir nuevas etapas de evolución y así sucesiva en todos los globos. Entonces, dentro de estas cadenas planetarias, lo principal o el principal concepto que se debe manejar es el de los ciclos, porque vamos a ver que hay infinidad de ciclos dentro de una cadena planetaria, como lo llaman los maestros, ciclos menores y ciclos mayores. Más adelante vamos a ahondar un poquito más en eso cuando veamos ya la cadena planetaria terrestre, a qué significan esos ciclos, pero tenemos que ver que estos globos trabajan de manera cíclica dentro de la cadena y que las rondas son otros ciclos más dentro de la cadena. Ciclos que van buscando la perfección de ese, vamos a decir, de esa sustancia, de ese agregado material que se va formando, porque se nos dice que son mónadas, sí, las mónadas, pero esas mónadas van formando, como lo dijimos antes, su proceso evolutivo, pero además de ellas está evolucionando también la materia, ¿verdad? La parte física y la mente. Entonces, inicialmente, como lo vemos aquí, también se nos habla de un impulso de vida, porque si lo vemos en la parte física, vamos a ver cómo ese proceso de materialización se van formando los planetas, ¿verdad? En un proceso muy largo, donde intervienen los elementales, se van creando los diferentes reinos, primero el mineral, luego aparece el vegetal, luego el animal y por último el humano, al inicio de una cadena, al inicio de la formación de una cadena. Se van consolidando y se va formando los globos que vamos a ver formados en el plano físico, lo que conocemos como planeta. Pero si lo vemos desde el punto de vista metafísico, no podemos verlo como algo material, sino solamente como un impulso de vida. Porque como dijimos, estos 6 globos hermanos están funcionando en los planos inmateriales o no físicos, aunque están hechos de materia, todo en el universo está hecho de materia, toda la manifestación es material, pero están en planos no físicos, ¿verdad? Entonces podemos hablar en esos planos no físicos de un impulso de vida. Aquí en este gráfico, pues bueno, vemos un poquito más ampliada el diagrama de las rondas. Aquí estamos hablando de las rondas y nos explica que una ronda es el paso, ¿verdad? De ese impulso de vida de un globo a otro, del globo A al B, del B al C, del C al D, del D al E, del F al G. Ese paso, ¿verdad? De ese impulso de vida a través de los 7 globos en un ciclo es lo que se conoce como una ronda. Ya lo vimos en el concepto, en uno de los conceptos anteriores, que la cadena planetaria, así como está formada de 7 globos, está también formada de 7 rondas. Esas 7 rondas, junto con los 7 globos, forman el ciclo de evolución
de una cadena planetaria y es conocido como un Manvantara planetario. ¿Ok? Aquí podemos ver, entonces, sí, los 7 globos, ¿verdad? Y las 7 rondas, que son estos 7 anillos que van integrando la cadena planetaria o el Manvantara planetario. ¿Ves? Aquí agregué 2 flechas, ¿verdad? Que indican el sentido diagramalmente, porque más adelante vamos a ver, vamos a tratar de entenderlo de esta manera, pero vamos a aclarar que en el espacio no funciona como tal, no podemos verlo de esta manera. Pero bueno, para la parte práctica y para entenderlo, tenemos 2 sentidos de esta cadena planetaria. Por un lado nos dan el sentido en que va girando la ronda, ¿verdad? El orden que han de llevar esos globos. Pero en los estudios teosóficos también nos hablan de que esto lo implica el arco descendente, ¿verdad? Y el arco ascendente, que es el proceso evolutivo. Se nos dice también que ese arco descendente es conocido como la materialización y el arco ascendente es conocido como la espiritualización, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Cuando se ingresa ese espíritu de vida o esa esencia de vida que ingresa en el primer globo a la cadena es sumamente espiritual, ¿verdad? Y a través de su descenso va adquiriendo el estado de materialidad hasta llegar a este globo, que es el más bajo, donde la materia es la que podemos observar y la que conocemos a través de nuestros sentidos en el plano físico. Después que llega a este punto, comienza el arco ascendente o de espiritualización, que es donde empieza a perder el sentido de la materialidad, su sustancia material, para recobrar nuevamente la espiritualidad con la cual ingresó en el primer globo. Bueno, otro detallito que vamos a ver por aquí es los planos. En la teosofía se nos explican y se nos hablan de diferentes planos. Bueno, existen diferentes planos dependiendo del nivel de la manifestación al que nos estemos refiriendo. No es lo mismo hablar de los planos físicos que hablar de los planos cósmicos. Pero bueno, aquí tenemos un concepto de planos para un poquito entender a qué se refiere. Un plano es una localidad o dimensión que puede ser física o no física y corresponde a diferentes niveles de existencia o conciencia, cada uno con su propia naturaleza y sus propias leyes. Al igual que veníamos hablando dentro de la cadena, de que existen 7 globos, 7 rondas, los planos son 7 también dentro de la manifestación. ¿Por qué? Porque lo vimos anteriormente que nos decía que la ley una desarrolló a todo de una manera séptuple. Es bueno decirlo de una vez, estos planos, ¿verdad? Aunque son 7, cada uno está compuesto de 7 subplanos. Por eso digo, el estudio de los planos es algo que hay que dedicarle un poquito más de tiempo para llegar a una buena comprensión de ellos y entender no solo en el estudio de la cadena planetaria, sino en otros estudios de otros aspectos de la teosofía, entender en qué planos estamos funcionando. Porque, como dice aquí, corresponden a niveles de existencia, ¿verdad? Y a niveles de conciencia. No es lo mismo la conciencia en el ser humano, ¿verdad? Que nos desempeñamos dentro de los planos físicos a la conciencia de un planeta o de un ser mucho más elevado o incluso a la conciencia del universo. Entonces, estos planos tienen, como dice, su propia naturaleza, es decir, están formados de un material todos completamente diferente. Ningún plano es igual a otro, aunque nos dice la teosofía y nos dice la enseñanza que todos los planos se interpenetran. Entonces, de ahí ese conocimiento de que aunque están unidos, su parte material los hace diferentes y quizás los separa. Y el otro punto es que cada plano está regido por leyes diferentes, leyes y entidades rectoras diferentes.
Bueno, aquí para resumir un poco, vamos a ver ya la cadena planetaria en conjunto. La cadena planetaria, ¿verdad? Funciona en 4 planos. En los 4 planos inferiores del cosmos. Normalmente vemos los planos numerados del físico, que es el inferior, al superior, que es el séptimo, en escala ascendente, o sea, desde el 1 hasta el 7. Blavatsky en la explicación de las cadenas planetarias lo explicó de otra manera. Blavatsky separó los planos del cosmos en 2 partes. Nos habló 4 planos superiores, ¿verdad? Sin formas, donde no ocurre nada en el plano evolutivo, porque no contienen forma, y nos habló de 4 planos, ¿verdad? Inferiores, donde se desarrolla la evolución, donde se desarrollan las cadenas planetarias, y nos habló de ellos como los planos de formación. Entonces, fijándonos en estos 4 planos, que es donde nos dice ella que funciona la cadena planetaria, donde tiene el desarrollo y la evolución, los podemos ver aquí. Están graduados del 1 al 4, donde el 1 es el más espiritual de estos 4 y el cuarto es el más material o el más físico. Ok, tenemos los 4 planos donde funciona esta cadena planetaria y todas las cadenas planetarias del sistema solar. Tenemos los 7 globos, ¿verdad? De la cadena planetaria, que aquí sí podemos observarlos de una mejor manera, donde estos 6 globos, que son los compañeros de este último globo, el físico, que es el que podemos ver, que representa nuestro planeta Tierra y los demás planetas del sistema solar, estos globos están siempre 2 en el mismo plano. Tenemos al A y el G, tenemos al B y el F y el C y el E. Comparten el mismo plano, aunque, ¿verdad? Como explicamos, en la cadena descendente y en la cadena ascendente, mantienen diferentes tipos de materia. ¿Por qué? Porque aquí vamos de lo espiritual a lo material y aquí vamos de lo material a lo espiritual. Es un poquito complicado verlo. Quizás si lo vemos de una manera diagramal vamos a decir, pero ¿por qué si el plano es el mismo plano de materia? Bueno, eso es una de las partes que no se nos explicó, ¿verdad? Lo tenemos que quizás dejar a la parte de nuestra intuición para ver cómo esos planos, esos globos, aunque están funcionando en los mismos planos de materia, comparten materia diferente. Entonces quizás por ahí va eso que nos decía, que están unidos, pero todos pertenecen a materia diferente. Lo que pasa es que, bueno, es muy fácil de repente sacar esa deducción en el plano físico o en el plano físico, me refiero a que estamos viendo un diagrama en 2 dimensiones, ¿verdad? Donde podemos sacar esa conclusión, pero en el universo metafísico quizás no funcione de esa manera tan diagramal como lo podemos ver aquí. Bueno, esto es un poquito a manera de introducción para ver cómo está formada una cadena planetaria por aquí. Nuestra cadena planetaria en la que vivimos es el planeta Tierra. Aquí lo podemos ver. Es una esfera que para nosotros es física. La podemos ver, en ella vivimos y en ella experimentamos nuestra evolución. Es nuestro campo de acción. Pero fíjense, según la enseñanza, esa esfera no es la única. No es la única que está dentro del plano evolutivo. Dentro de ella existen los otros 6 globos o los 6 mundos o las 6 esferas a que nos habla la teosofía. No las podemos ver, pero están integradas dentro de ese globo físico, dentro del planeta Tierra. Ahí es el paso que tenemos que dar nosotros para tratar de entender de otra manera, de una manera diferente, esos esquemas circulares que nos presentaron para poder entregarnos la enseñanza y pasar al paso siguiente y tratar de entender de una manera un poco
más metafísica, entrando al campo de lo metafísico, de lo espiritual o de lo intuicional, para tratar de asimilar la idea de que esos 6 globos hermanos están dentro del planeta Tierra, forman parte de esa esfera, así como los planos forman parte de ese inmenso fondo oscuro que vemos detrás de la Tierra, que es el espacio. No existen como tal, no podemos verlos como líneas, no lo podemos ver como círculos concéntricos como otros autores también lo presentan en algunas enseñanzas dentro de la teosofía, sino que están todos formando el espacio donde se desarrolla la vida. Intelectualmente los podemos captar, podemos entender que es un globo, que es una cadena, que es una ronda, el círculo que ellos forman, que es un ciclo, ¿verdad? Pero este es el siguiente paso, quizás la parte más complicada, que quizás se nos hace más difícil de entender, de que todo funciona allí. Yo no sé si quizás algunos han visto la explicación que da el sistema, creo que es el sistema hindú, ¿verdad? Donde ellos nos hablan de los locos, de los locas y de los talas, que son esos mundos que ellos hablan de 7 y 7, que están todos, por allá hay unos diagramas muy complejos donde los muestran, pero es la misma enseñanza. Nos dicen que todos esos mundos están integrados dentro del planeta Tierra. Entonces, bueno, ese es el trabajo que nos toca a cada uno hacer para poder tratar y quizás no sea en un principio fácil, es posible, en mi caso, quizás no lo llegue a entender en esta existencia, me quedará el trabajo para otro, pero bueno, es el esfuerzo que tenemos que tratar y esa conciliación de la enseñanza teórica, tratar de llevarlo a la práctica. Vamos a ver otro punto ya relacionado con la formación de la cadena planetaria terrestre. Aquí sí vamos a empezar un poquito ya a hablar específicamente del planeta, porque en la enseñanza en la doctrina secreta, de aquí para adelante, empieza a hablar ella directamente de nuestro planeta y todo lo que se nos dio está relacionado con nuestro planeta y con nosotros como la humanidad que se está desarrollando actualmente dentro del planeta. Aquí voy a hacer lectura de la Esloka 4 de la estancia 6 de Cosmogénesis, de la doctrina secreta, donde nos indica quién es el que forma esas cadenas planetarias, ¿verdad? Nos dice la estancia, él las construye a semejanza de ruedas más antiguas, colocándolas en los centros imperecederos. Esas ruedas más antiguas son cadenas anteriores, cadenas que ya existieron. Más adelante vamos a ver que esta cadena planetaria surge de otra cadena anterior. Y una vez que esta cadena planetaria concluya su ciclo, va a dar paso o nacimiento a una nueva cadena dentro del sistema solar. Entonces, cuando nos dice de ruedas más antiguas, quiere decir que esta cadena planetaria o cualquier cadena planetaria es formada de cadenas que existieron antes que ella. Y aquí cuando nos habla de los centros imperecederos, son los centros Laya a que nos hace referencia a la doctrina secreta, que más adelante voy a tratar de dar una explicación de qué es un centro Laya, como nos lo explica dentro de esta estancia Blavatsky. ¿Cómo las construye Foja? Ya por aquí nos está diciendo que el encargado de formar esas cadenas planetarias, así como toda la manifestación, es Foja. Dice de una manera muy poética cómo se forma esa cadena planetaria. Fíjense, dice, reúne el ígneo polvo, o sea, la materia primordial, hace esferas de fuego, empieza a construir esos globos, corre a través de ellas y a su alrededor, infundiéndoles vida. Ese es el trabajo de Foja. Inicialmente lo forma y les infunde vida y después las pone en movimiento. En movimiento
porque la vida dentro de la manifestación es movimiento, uno de los aspectos de la seidad. A las unas en esta dirección y a las otras en aquella. Hace referencia a ese ciclo descendente y el ciclo ascendente dentro de la cadena. Están frías y las calienta, están secas y las humedece. Esto es ese proceso de formación donde empiezan como cuerpos ígneos y se van solidificando. Brillan y él las ventila y las refresca. Así procede Fohat del uno al otro crepúsculo durante 7 eternidades. Este tema de las 7 eternidades nos dicen en algunas partes Blavatsky que esas 7 eternidades se puede referir a distintos ciclos. Ciclos que pueden ser dentro del sistema solar, dentro de una cadena o dentro del universo manifestado. Que esas 7 eternidades donde pone Fohat a trabajar esas cadenas planetarias, ¿verdad? Son ciclos, son simplemente ciclos. Y como todo es sectenario, pues nos habla de 7 ciclos. Esa es la interpretación que yo le doy. Esta es loca, perdón. Aquí vamos a ver un poquito el concepto del centro Laya. El centro Laya es un aspecto de la enseñanza teosófica bien difícil de entender porque fue entregado como mucho de la enseñanza teosófica de una manera muy fragmentada. O sea, si leemos en algún fragmento de la doctrina secreta un concepto de lo que es un centro Laya, vamos a tener una pequeña idea de ella. En otro lugar podemos conseguir otra definición, otro fragmento, otra explicación que nos da Blavatsky. Vamos a tener un poquito más de idea y así uniendo todas esas partes podemos llegar a un conocimiento o un entendimiento más o menos ilustrado de lo que es un centro Laya. Pero tomé porque lo explica ella de una manera relacionado con la formación que más adelante vamos a ver a través de un gráfico de las cadenas planetarias. Bueno, voy a leer el concepto que dejó por aquí. Vamos a tratar de verlo y tratar de entenderlo porque tampoco es que esté muy sencillo, ¿no? Vamos a ver, por aquí dice, el gran aliento hace en el espacio 7 agujeros en Laya para hacerle girar circularmente durante un manvantara. Esos 7 agujeros, ¿verdad? Que forma el gran aliento, que es el movimiento, que es uno de los aspectos de la seidad, ¿verdad? Recordemos que la seidad tiene 3 aspectos, como nos lo dice la teosofía, que es el espacio, el movimiento y la duración. Ese gran aliento se conoce dentro del ámbito teosófico como el movimiento abstracto absoluto, movimiento eterno. Y nos dice aquí que hace 7 agujeros, ¿verdad? Esos 7 agujeros son los puntos donde se van a generar esos 7 globos pertenecientes a una cadena planetaria. Continúa diciéndonos ella. Ya hemos dicho que el haya es lo que la ciencia puede llamar el punto cero o línea, el reino de lo negativo absoluto o la verdadera fuerza una absoluta, el nómeno del séptimo estado de lo que ignorantemente llamamos y reconocemos como fuerza, o el nómeno de la sustancia cósmica no diferenciada, la cual es en sí misma un objeto inalcanzable e incognoscible para la percepción finita, la raíz y base de todos los estados de objetividad y también de subjetividad, el eje neutral, no uno de los muchos aspectos, sino su centro. Bueno, como podemos ver, es un concepto muy metafísico, muy complejo, pero como yo lo entiendo, básicamente en el centro Laya se encuentra, como dice aquí, la sustancia y la fuerza. La sustancia, la fuerza, bueno, mal llamada fuerza, como nos lo dice aquí, pero lo conocemos como esa fuerza, ese impulso, ¿verdad?
que da la vida o que lleva a la vida dentro de la manifestación. Entonces, como venía diciendo, ese centro laya, ¿verdad? Contiene tanto la sustancia como el impulso para generar todo lo manifestado. Y como dijimos, el que interviene y le da esa vida o le imprime esa vida a ese material que se encuentra dentro del centro laya es Fojar. Por aquí nos da una ampliación de este concepto que quizás se entienda un poquito más, pero como dije, es una de las visiones de un centro laya. Ella entrega otras diferentes porque las va relacionando según el tema que vaya tratando. Esta está muy relacionada con los diagramas que vamos a ver sobre la formación de la cadena planetaria. Nos dice, un centro neutral es un aspecto, el punto límite de cualquier clase dada de sentidos. Así pues, imaginemos dos planos consecutivos de materia, correspondiendo cada uno de ellos a una clase apropiada de órganos de percepción. Nos vemos obligados a admitir que entre estos dos planos de materia tiene lugar una circulación incesante y si seguimos a los átomos y moléculas del interior en sus transformaciones hacia arriba, llegarán estas a otro punto, pasado el cual se pondrán por completo fuera del alcance del orden de facultades de que hacemos uso en el plano inferior. De hecho, para nosotros, la materia del plano inferior se desvanece para nuestra percepción, o más bien pasa al plano superior, y el estado de materia correspondiente a un punto tal de transición debe ciertamente poseer propiedades especiales, no fáciles de descubrir. 7 de estos centros neutrales son pues producidos por Fohat, el cual estimula a la materia a la actividad y a la evolución. Aquí ella nos habla de la imposibilidad de ver con nuestros sentidos físicos ese punto, esa línea, ¿verdad? Que es, como nos lo explica aquí, la frontera entre un plano y otro. Nos lo está explicando, como les decía, de esta manera. ¿No? Ella lo enfocó a través de los planos, donde se va a ubicar esa sustancia, ¿verdad? Que formaba un plano inferior con un tipo particular de materia y se va a hacer esa transferencia de esa materia a un plano superior. O sea, se va a transformar esa materia, digámoslo así, de una materia quizás con un grado, lo llevemos a nivel de espiritualidad, de un grado menos espiritual a uno más espiritual. Bueno, vamos a hablar ahorita en esta parte, en este fragmento de la doctrina, ya básicamente de lo que es la formación de las cadenas planetarias. Nos dice, estos globos, los de una cadena planetaria, se forman por un proceso que los ocultistas llaman el renacimiento de las cadenas planetarias o anillos. Recuerden que a las cadenas planetarias también los maestros los llamaron en un momento anillos. Cuando uno de tales anillos ha pasado a su séptima y última ronda, es decir, terminando su manvántara, el globo primero o más elevado, el A, seguido por todos los otros hasta el último, en lugar de pasar por cierto periodo de reposo o de oscuración, como en sus rondas precedentes, comienza a marchitarse. La disolución planetaria o el pralaya se halla próximo. Su hora ha sonado. Cada globo tiene que transferir su vida y su energía a otro planeta. Bueno, fíjense que aquí ella nos incluye también el concepto de pralaya. Pralaya a veces lo conocemos cuando empezamos a estudiar teosofía como el pralaya del universo y el manvántara relacionados. Como nos dicen, la aparición del universo a su manifestación es el manvántara y cuando el universo entra a su estado de reposo o de oscuración o de unión con lo absoluto o con la seidad, es el pralaya.
pero el término de Manvantara y Pralaya puede ser aplicado a todo lo manifestado. En este caso, a la cadena planetaria, igual tiene su Manvantara, que es su periodo de actividad, que es cuando están los globos, están en desarrollo evolutivo, ¿verdad? Una vez que han cumplido el ciclo, vienen a su pralaya o a su periodo de oscuración o de reposo. Así, después de cada ronda que se ha concluido la ronda, igualmente viene un pralaya entre rondas. Entonces, el término pralaya aquí lo podemos aplicar tanto a los globos como a la ronda, como a la cadena entera. Entonces, es importante que entendamos que la cadena, aquí como nos lo está diciendo, una vez que finaliza su ciclo evolutivo a través de las 7 rondas, termina el Manvantara, entra a un pralaya, una oscuración. Pero esta oscuración, perdón, en este caso es, si lo podemos decir así, la última. La última porque se considera que la cadena, después de sus 7 rondas, la cadena muere. La cadena muere, deja de funcionar y tiene que transferir todo a una nueva cadena que se va a formar. Por aquí podemos ver el diagrama que nos dejó de esos 3 diagramas que le hablaba, que nos dejó Blavatsky dentro de la doctrina secreta. Aquí podemos ver de un lado la cadena lunar, que es la cadena que precedió a la cadena terrestre, que es la nuestra. Entonces, por eso se dice, les dije en un momento, que esta cadena es la madre, se considera la madre de esta cadena, de la terrestre. Por eso se dice que estos globos son hermanos, nuestros globos de la cadena terrestre son globos hermanos. Hermanos porque pertenecieron y fueron formados por una cadena anterior. Son pertenecientes o fueron de la misma madre. Entonces, bueno, este es el diagrama que nos presenta por aquí Blavatsky, donde podemos ver los 7 globos que forman la cadena lunar, los 7 globos que van a formar la cadena terrestre y la transferencia que va a haber. Pero bueno, este fue el que ya nos dejó. Yo por aquí preparé para efectos de la presentación uno un poquito con más de color, un poquito más actualizado, aunque es el mismo diagrama, lo representé de la misma manera, pero para efectos de la explicación creo que con los colores se ve un poquito más bonito y los podemos apreciar más la correlación de los globos. Fíjense, aquí tenemos entonces la cadena lunar, la cadena que está muriendo. Y por aquí tenemos la cadena que va a nacer. Aquí, como nos explicó ella, entiendo yo que quiso representar esta línea de separación como el centro Laya. ¿Por qué? Aunque diagramalmente tenemos flechas, ¿verdad? Y líneas que nos conectan un globo con el otro, ¿verdad? Nos conecta el A de la cadena lunar con el A de la cadena terrestre y así sucesivamente todos los globos. El proceso no ocurre de una manera expedita, o sea, no se transfiere la energía, la vida y los principios de la cadena que está muriendo a la que están haciendo. Ella nos explica que esos van y son transferidos primero a un centro Laya. Por eso digo, y lo entiendo de esta manera, que el centro Laya es esta línea, porque lo explicó de esa manera, lo quiso reflejar. La Sloka nos dice que forma 7 centros Laya. Es decir, que esas energías van a pasar de este globo al centro Laya que se formó. Y Fohat va a trabajar sobre él y le va a infundir esa vida a esa sustancia, ¿verdad? Que fue heredada de la cadena anterior, va a infundirle vida, va a infundirle energía y se va a formar el nuevo globo. Estos procesos, como podemos bien claro entender, son procesos que se dan dentro del sistema solar, dentro del universo, y son extensamente largos, son periodos y son ciclos de millones de años. La formación de una cadena a otra no nos los dice expresamente cuánto tiempo demora, pero hay unas cifras, yo no quise
adelantarlas en esta plática. No me gusta de repente hablar de las cifras porque quizás nos tiende un poquito a confundir porque son cifras muy grandes y porque nos dicen los maestros y nos dice Blavatsky que todos estos números no son exactamente representativos de los tiempos manvantáricos o de los centros de los tiempos evolutivos y solamente sirven como referencia. Entonces, bueno, lo importante no es tanto la cifra, no es tanto conocer los números, sino entender que son procesos que demoran mucho tiempo dentro del proceso evolutivo. Entonces, bueno, la formación de las cadenas planetarias, como lo leímos anteriormente, sucede que en la última ronda, ¿verdad? De esta cadena que va a desaparecer, que se está marchitando, en su última ronda, la séptima, este globo, ¿verdad? Que fue el primero, vamos a decirlo así, en terminar la cadena, la ronda, la séptima, ¿verdad? En vez de entrar a supralaya o proceso de escuración, empieza a transferir toda su energía, toda su vida y todos sus principios a ese centro donde se va a formar el globo hermano, el globo dentro del mismo plano, con sus mismos principios, con su misma sustancia de una cadena futura. Pero ¿qué diferencia a este globo que está muriendo de este globo que se va a formar? Que este nuevo globo, por su ciclo evolutivo, va a tener un nivel mayor de avance del que tuvo este. ¿Qué quiere decir? Que la cadena lunar, ¿verdad? Estaba en un nivel evolutivo inferior a la cadena terrestre. Entonces, ahí vemos bien claro el proceso de la evolución. Lo mismo ocurre con los otros 6 globos. El globo B, igualmente, al terminar su séptima ronda, va a transferir todo a ese centro Laya que va a dar formación al globo B de la cadena terrestre. Y así va a suceder con todos los globos. Entonces, después de que pasen miles y millones de años, esa formación a través del centro Laya y gracias a Fohat van a dar nacimiento a una nueva cadena. En nuestro caso, la cadena terrestre. Fíjense, las dos cadenas funcionan en los mismos 4 planos. Nos dice la enseñanza que todas las cadenas funcionan en estos mismos 4 planos. No hay una cadena que funcione en un plano superior o alguna cadena en un plano inferior, pues mucho menos porque no existe. Pero sí, no funcionan en ningún plano superior. Todos funcionan y todas tienen su desarrollo en nuestros 4 planos y van transfiriendo sus energías a los globos que se van a formar en los mismos planos donde evolucionó la cadena que está muriendo. Lo último. Por aquí podemos ver de una forma más sencilla ese paso de una cadena a otra dentro de los mismos 4 planos. Entonces tenemos a la cadena lunar, ¿verdad? Que al terminar su manvántara transfirió todo, su energía y sus principios para formar una nueva cadena, que en nuestro caso fue la cadena terrestre, y esta cadena terrestre, que está todavía en su proceso evolutivo, cuando cumpla sus 7 rondas, cuando finalice su manvántara, va a dar de la misma manera formación a una nueva cadena, una cadena futura que va a seguir el proceso evolutivo. Fíjense, la enseñanza solamente nos habla de la cadena terrestre y la cadena lunar. No nos habla de cadena futura, solamente nos indica que va a haber la formación de una cadena futura una vez que ésta concluya, pero no nos dice, no nos da nombres para esta cadena ni nos especifica nada de la formación de esta cadena. Entendemos que esta cadena futura va a estar en un grado de evolución superior al de la cadena terrestre y así sucesivamente todas las cadenas que van a estar funcionando, que van a estar desarrollándose y evolucionándose dentro del sistema solar y dentro del universo. Fíjense,
¿Cuántas cadenas? La doctrina nos dice que las cadenas son incontables. Incontables. Hay un aspecto que en algunas enseñanzas, en algunas escuelas esotéricas, no en la teosófica, se habla de un número específico de cadenas. En la teosofía, los maestros nunca hablaron, por lo menos no en la enseñanza exotérica, ¿verdad? Que fue la que estamos recibiendo nosotros, nunca hablaron de la cantidad de cadenas que formaban el o que se desarrollaban dentro de nuestro sistema solar. Es decir, no sabemos cuántas cadenas tenemos que atravesar en nuestro proceso evolutivo hasta que concluya el Manvantara solar, es decir, el ciclo de vida de nuestro sistema solar. Blavatsky sí hace una aclaratoria, yo entiendo que quizás va referido a este tema. Ella dice que dentro de las estancias de Seance, ella omitió, ¿verdad?, hacer referencia a ciertos números de estancias. Y justamente cuando habla de la cadena planetaria, ella nos dice que dentro de esas estancias omitidas se habla por completo de la evolución de todas las cadenas planetarias. Lógicamente, es lógico pensar que estas cadenas tienen cierto número dentro de la evolución dentro del sistema solar. Así como los globos tienen que dar 7 rondas dentro de la cadena planetaria, esas cadenas planetarias tienen un cierto número limitado de cadenas que van a funcionar, pero la información no se dio, no se entregó. Entonces, bueno, eso es un punto que quería yo también aclarar aquí dentro de las formaciones de la cadena planetaria. Ok, aquí dentro de las doctrinas nos dice que además de las cadenas planetarias, perdón, se dice además que las cadenas planetarias tienen sus días y sus noches, o sea, periodos de actividad o de vida, y de inercia o muerte, y se conducen en los cielos como los hombres en la tierra. Engendran a sus semejantes, envejecen y quedan personalmente extinguidas, viviendo tan solo en su prole sus principios espirituales a manera de supervivencia propia. Fíjense, aquí nos está hablando de los días y las noches de la cadena, como les dije, los Manvantaras y pralayas. Cuando una cadena deja de funcionar, vamos a decir, entra en un pralaya, aunque no es de esa manera, simplemente muere y transfiere sus principios a una cadena nueva. Pero, ¿qué es lo que nos está dejando ella por aquí? Nos está haciendo el, el, el paso, ¿verdad?, de comparar una cadena planetaria a cómo funciona el hombre, ¿verdad? Como sabemos, el hombre tiene su ciclo, como nos los entrega la teosofía, su ciclo es la reencarnación, ¿verdad? Son los ciclos que vivimos mientras estamos en el mundo físico, que vivimos dentro de esas cadenas planetarias, pero fíjense cómo ella nos lleva a hacer la analogía de la vida del hombre con la vida de las cadenas planetarias. Entonces, por eso es otro aspecto importante que nos deja ella dentro de este tema de las cadenas planetarias, donde nos habla de que para poder entender todos estos conceptos, ¿verdad? Tenemos que aplicar las leyes de analogía y correspondencia, la cual nos va a llevar a entender esos procesos que aunque no los vemos porque están en planos que no son de nuestra percepción, nos pueden llevar a lograr un entendimiento de ellos. Entonces, hace mucho hincapié dentro de estas enseñanzas en la estancia 6 de que debemos aplicar ese método de estudio para poder comprenderlo. Entonces, por aquí vemos cómo ella aplica esa analogía y esa correspondencia para tratar de entender un poquito el proceso de renacimiento y evolución de las cadenas planetarias. Bueno, ya por último, voy a
a notar esta referencia que nos deja dentro de este mismo estudio, donde hace, vamos a decir, una advertencia o un llamado de por qué este tipo de información fue entregada de una manera no completa, fragmentada, porque no estábamos preparados, porque, o sea, lo consideran ellos, todavía la humanidad no está preparada para tener toda la información, ya que este tipo de conocimientos eh, es muy elevado y ayuda al hombre que lo sepa manejar a elevar sus principios internos. Entonces, fíjense, aquí nos dice, se ha declarado desde un principio y repetido muchas veces desde entonces. Ella comienza esto porque en el caso cuando los maestros entregaron la información a Sinet, él insistía mucho en que quería saber más, en que los maestros le explicaran mucho más y los maestros de una forma, vamos a decir, muy discreta, evadieron en entregarles la información a Sinet. Entonces, fíjense, Blavatsky nos dice por aquí que primero, ningún teósofo, ni siquiera como Chela aceptado, no digamos nada de los estudiantes, podía esperar que se le explicaran perfecta y completamente las enseñanzas secretas, antes de haberse comprometido de un modo irrevocable al servicio de la fraternidad y de haber pasado al menos por una iniciación, pues no pueden darse al público símbolos ni números, por ser los símbolos y los números la clave del sistema esotérico. Y segundo, que lo que fue revelado era meramente el revestimiento esotérico de lo contenido en casi todas las escrituras exotéricas de las religiones del mundo, principalmente en los brahmanas y en los Upanishads de los Vedas y aún en los Puranos. Era una pequeña parte de lo que se divulga de un modo mucho más completo en los volúmenes presentes. Y aún esto es muy incompleto y fragmentario. Aquí quería hacer un último comentario también de este tema, que fíjense que ya nos está diciendo que lo que entregó la teosofía y los maestros dentro de la doctrina secreta está mucho más ampliado de lo que quizás está en otras filosofías esotéricas. Y de aquí surgieron muchos problemas, los que quizás hemos visto el estudio de las cartas de los Mahatmas, ¿verdad? En la época de cuando se comenzó a escribir la doctrina secreta, hubo mucho rechazo y mucha pelea entre los brahmanes, ¿verdad? Y la sociedad teosófica porque ellos no querían que se divulgara este conocimiento, tanto el de las cadenas planetarias como el de los principios septenarios. Pero por decisión de los maestros fue que este conocimiento llegó a nosotros a través de Blavatsky y la doctrina secreta. Ese era un último comentario que quería hacer por aquí, que aunque nos están haciendo, ¿verdad? Una advertencia, los maestros y Blavatsky sobre este conocimiento, no deja de ser importante porque todos estos aspectos que están aquí, ¿verdad? Que los enumeré y quizás falten otros, son aspectos que podemos estudiar relacionándolos todos con las cadenas planetarias. Entonces, aunque tenemos que tener la responsabilidad como estudiantes de teosofía de que estos conocimientos tienen un alto valor para nuestro aprendizaje, ¿verdad? Y que hay que tomarlos con seriedad y con responsabilidad, no deja de ser importante para nuestro avance personal, ya que, como les digo, podemos ver cantidad y cantidad de temas que están todos íntimamente relacionados con las cadenas planetarias, ya que en ellas evolucionamos y nos estamos desarrollando. Bueno, les agradezco mucho por haber estado aquí. Bueno, quedo abierto por aquí a preguntas o comentarios si los tienen y tratar de responderlos en la manera que me sea posible. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Bien, gracias Daniel. Eh, Sin más, pasamos directamente a la posibilidad de que quieran intervenir los hermanos a través de alguna pregunta o de alguna
participación, algún punto de vista que quisieran dar. Adelante, Salomón, por favor. Sí, gracias, Enrique. Y gracias, Daniel. Pues muy amplio, ¿no? Muy complejo y amplio. Oye, Daniel, yo me hago siempre la pregunta de, después de la cadena terrestre, seguramente que va a haber otra cadena, como ya lo mencionaste, que no sabemos cuál va a ser, en qué planeta se va a desarrollar la siguiente cadena, pero me pongo a pensar, por ejemplo, la Tierra, el planeta Tierra, está alimentado, todo el sistema solar está alimentado por el Sol. O sea, el Sol es el que da vida a todos los planetas del sistema solar. La Tierra tiene la posición perfecta para que haya vida en este planeta. ¿Acaso digamos, vamos a suponer que la siguiente cadena sería Marte, por decir algo, ¿no? Pero necesitaría que Marte se moviera del lugar para que estuviera en una posición tal que pudiera haber vida en él. Porque si no está a esa distancia exacta que tiene la Tierra, pues no puede haber vida. O Venus o Mercurio, ninguno está en una posición tal que pueda haber vida cuando llegue a ese planeta, en la cuarta ronda, como estamos nosotros en este momento, y que podemos ver cómo la vida, cómo la Tierra tiene, pues todos todas las diferentes especies estamos completamente con vida, ¿no? El reino mineral, perdón, mineral, vegetal, animal y humano. Entonces, yo no puedo comprender cómo puede pasar de la cadena terrestre a otro planeta dentro del sistema solar cuando ese planeta no está en la posición que tendría que tener para que hubiera vida. Ahora, el Sol también va a tener un término. Entonces, yo no sé, no me acuerdo cuánto tarda, bueno, más bien no lo sé, cuánto tarda una cadena de un planeta como la terrestre. O sea, cuando termine la cadena terrestre, ¿todavía el Sol va a tener vida o le va a quedar poquita o cómo? Me pongo a pensar en esas cosas, discúlpame. Bueno, Si me puedes ayudar un poquito, gracias. sí, claro que sí, Salomón, no, muy interesante y bueno, son preguntas que yo creo que nos las hacemos casi todos, ¿no? Pero fíjate, eh, empezando por lo primero, el planeta donde va a surgir la siguiente cadena planetaria después de la Tierra no se ha formado, el planeta todavía no existe. Una vez concluida la séptima ronda, se van a transferir, ¿verdad? Esas energías para dar formación a los globos y a través del proceso de esos globos, dentro de las primeras rondas, se va a formar un nuevo planeta en el plano físico. El planeta, al acabar esta, o sea, tienes que entender una cosa, bueno, y todos, ¿no? Nosotros no venimos pasando de planeta en planeta. Cada planeta es una cadena planetaria con su propia evolución. Marte es una cadena planetaria igual a la Tierra. Simplemente que Marte se formó antes que la Tierra. Venus es otra cadena aparte y se formó antes que Marte y que la Tierra. Todos los planetas que vemos son cadenas y no pasamos a través de esos planetas. Ese planeta, Marte, una vez que termine su evolución, Marte está todavía evolucionando, lo vemos como un planeta sin vida, ya te voy a explicar por qué, según lo que nos explica la teosofía. Fíjate, Marte está evolucionando igual como está evolucionando la Tierra, simplemente está en un ciclo diferente, ¿verdad? Está en otra ronda diferente a la de la Tierra. Aunque los maestros nos dicen que Marte actualmente está en un proceso de oscuración. Marte está en un supralaya. Bueno, fíjate tú, eso empezando por ahí. No pasamos de planeta en planeta. Cada planeta va a formar uno nuevo. La Tierra, cuando acabe su proceso evolutivo, va a transferir y va a formar un nuevo planeta dentro del sistema solar. Fíjate, la explicación de la posición de los planetas con referencia al Sol, su órbita, más cercano o más lejos, no es una explicación teosófica. Fíjate tú, esa es la explicación que da la ciencia. Recuerda tú que la ciencia tiene hipótesis, porque son hipótesis o teorías que no pueden comprobarlo. ¿Qué nos dice en este caso la teosofía?
cada mundo, cada planeta tiene su evolución particular con leyes particulares. ¿Qué quiere decir esto? La evolución de Marte, de Venus, ¿verdad? De Mercurio, que son los que están antes de la Tierra, ¿verdad? Aunque forman cadenas planetarias igual que la nuestra, son evoluciones completamente diferentes en sus leyes y en su materia. Fíjate, tú hablaste de la vida, de la humanidad. Cada humanidad en cada planeta es diferente. Conocemos la humanidad del planeta Tierra, mas no conocemos el tipo de humanidad de Venus o de Marte. Son humanidades, pero no son iguales a la nuestra. Por eso, tenemos que entender que eso es un concepto, lógicamente, muy científico y quizás comprobado. Mientras más cerca estés del Sol, la energía es mucho más fuerte, pero no tiene que ver con la vida que se esté desarrollando en el planeta. Va a depender del tipo de humanidad y del tipo de materia que esté formada esa cadena. Fíjate, vemos materia física, pero no conocemos los otros 6 globos que están allí. Entonces, por ese lado, fíjate, preguntaste la duración del sistema solar. Se nos hablan de números, sí, son números muy extensos. Lógicamente tiene una duración que es un ciclo extremadamente largo. Como hice referencia, no se habla dentro de la doctrina cuántos ciclos, cuántas cadenas planetarias tienen que evolucionar dentro de ese ciclo de vida o dentro de ese manvántara solar. No se nos explicó, aunque los maestros están en conocimiento de ello, pero no se nos dio. O sea, hablar de cuánto va a durar el sistema solar es difícil. Y si hay cifras y hay datos, quizás sean datos que estén velados, que estén protegidos por los maestros, que no se hayan entregado en su forma correcta, porque como lo leímos al final, no se puede entregar toda la información y sobre todo los números. Eso por un lado. Y creo que preguntaste, me hablaste de lo del sol, es eso. ¿Cuánto va a durar el sol? Bueno, no lo sabemos. Se dice que el sol tiene un ciclo de vida igual que todo en el universo. Y al igual, ¿verdad? Fíjate que en una de las partes decía que todos los cuerpos siderales están compuestos de 6 globos compañeros. Quiere decir que el Sol está compuesto de 6 globos compañeros y por analogía vamos a entender que ese Sol va a formar un nuevo Sol y le va a dar la vida a un nuevo Sol donde se va a desarrollar otro sistema. ¿Por qué? Porque hay que entender que todo en el universo es eterno y periódico. Gracias, Salomón. No sé si tienes alguna otra duda o te respondí con... No, pues estuvo bastante bien porque sí, pues como tú dices, pues realmente la situación es otra, ¿no? Es totalmente diferente lo que estamos pasando en el planeta Tierra, lo que pasará en otro planeta. Y me pareció muy interesante lo que dijiste acerca de la formación del nuevo planeta. Eso me pareció muy interesante porque no lo había pensado. Sí. Gracias, Daniel, muy amable. Bueno, fíjate que los maestros también nos indican que la ciencia solamente tiene percepción de un número limitado de planetas. Los maestros hablan que dentro de nuestro sistema solar existen otros planetas que son visibles, ¿verdad? Porque existen dentro del plano físico, pero que no los podemos percibir con los instrumentos que tiene o que tiene desarrollada la ciencia actualmente. Se habla de muchos otros planetas dentro del sistema solar. Entonces, bueno, hay que basarse en los conocimientos de los maestros que como estudiantes de teosofía los tomamos como cierto, aunque nos dicen también que debemos comprobarlo, pero todavía no estamos en el estadio de poder tener los sentidos de percepción para poder comprobar dónde están esos planetas o esos planetas invisibles que no podemos, que son esos globos compañeros que no los podemos captar con nuestros sentidos desde la Tierra. Yo quisiera agregar algo con respecto al término que utilizó Salomón, vida. En todos los planetas en este momento hay vida, solamente que es diferente
al tipo de vida que se está manifestando en la Tierra por las formas y todo esto. Pero todos los planetas están vivos en este momento, nada más que su manifestación es diferente. Recordemos que aunque parezca materia inerte, según la ciencia, pero según dice el Kybalión, pues siempre todo está vibrando porque todo tiene vida y todo vibra, ¿sí? Así es que asumamos que teosóficamente la manifestación de la vida se puede dar en diferentes grados, pero la vida está ahí, ¿sí? Eso Sí. Bueno, incluso para ampliar un poquito más, gracias Enrique, porque a veces uno se le pasan esos datos. Fíjate, Salomón, que como nos dice la enseñanza, la luna dio vida a la Tierra y esa luna murió. Murió en un sentido de que ya no hay una evolución como tal de una cadena planetaria, pero sigue existiendo dentro de esa luna un tipo de vida hasta que llegue su término, eso sí, de disolución, porque los maestros nos dicen en la enseñanza que esa luna va a llegar un momento que va a desaparecer su cuerpo físico, que es lo que queda. Vemos solamente su cuerpo físico. Pero incluso en esa luna existe vida. Otro tipo de vida que es muy diferente a la que tenemos en la Tierra o quizás en otro planeta, pero existe vida. Y aún su cuerpo físico, el cuerpo físico de la luna, pues está constituida de átomos, como todo, ¿no? Exacto, exacto. Como Y tú lo luego, como ajá, tú lo explicaste, Daniel, que esa energía, esa vida, se transfirió para el globo, que ahora es la Tierra, y aún continúa transmitiendo esa vida, esa vida. ¿sí? Todavía seguimos recibiendo esa vida. Y bueno, Eso es lo que dice la enseñanza. exacto. Y la otra enseñanza de la teosofía, que no existe materia muerta. En el Así es, universo todo tiene vida, a diferentes niveles según su plano y su nivel de conciencia. así es. Gracias, Salomón. Gracias, Gracias, Enrique. gracias. Excelente toda la exposición, fantástica, muy bien aclarado todo. Yo tengo algún comentario que es, por ejemplo, nosotros podemos ver a Venus, a Marte con un telescopio, porque ellos, como dicen los maestros, tienen cuerpo físico o cuerpo denso. Si estuvieran en cuerpo etérico no los veríamos. Por eso los otros 6 de los que dicen los locas en el tomo 6 de la doctrina secreta, pues no vemos esas locas ni eso porque están no están en plano físico. Otro comentario es que el globo D es el cuarto o sea, primero el A, B, C, luego viene el D, que si tú lo miras está un poco hacia afuera porque es el denso de este planeta. Igual que si miras en la cadena lunar, la 3, el D de la 3 era también el denso en esa época. Ahora, la luna, dice Blavatsky, está en el tomo, creo que en el tomo 3, creo que es en el tomo 3 que ella explica algo de eso, y lo dice Barborca también. La luna es un cuerpo muerto, o sea, no tiene vida. Lo que tiene es una especie de magnetismo morboso que nos llega a nosotros. Blavatsky dice también allí en la doctrina secreta que cuando la Tierra llegue a cierto periodo, tampoco explica mucho eso, la luna desaparecerá. Entonces, también dice que la luna ha perdido tamaño precisamente porque ha habido una evolución extra en nosotros, en nuestro plano. Ahora, de la A a la Z que tú dijiste que la había puesto los maestros, eso se debe a que los maestros son muy precisos en su pensamiento y en su lenguaje. Entonces, el abecedario inglés, el de la A a la Z, ¿sí? Lo mismo que el español de la A, la última es la Z. Como estaban explicando que era la A y el último, el G, es el último de la cadena, de la ronda, el G. Ellos le pusieron Z porque para precisar que en el abecedario es de la A a la Z,
La Como por primera. ejemplo cuando Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin de todas las cosas. Entonces, la A, la Z, pero después ellos hicieron el cambio porque se dieron cuenta de que A, B, C, D, F, G, el G para nosotros contándolo así en línea, pues debía de ser el G. Esa es la historia de la A a la Z. Y también fue una cosa más o menos del que pintó primero. Eso que fue igual que. Ok, gracias hermano, muchas Gracias, gracias. Daniela. Excelente, me encantó y Gracias, Daniela. esperamos la Bueno, segunda parte. sí, señora. Gracias. Vamos a explicar un poquito más el aspecto del globo D, que es el de la Tierra, ¿no? Y me hiciste acordar algo. Lo que pasa es que es mucha información y a veces se le pasa a uno. Si no lo tiene de repente uno en una lámina apuntado, pues se le va. Fíjense No, pero está otra bien, cosita yo muy solo hice. importante. Estamos hablando del globo D, que es está en Mm, el plano físico, pero inicialmente, al inicio de la ronda, no es un cuerpo físico. Él se va formando a través de las diferentes rondas. Entonces, fíjense, mm. pueden haber planetas en formación actualmente dentro del sistema solar que no los podemos apreciar porque están en los planos más sutiles. Todavía no se han convertido en cuerpo físico. Y otro punto, que era lo que Ángela muy bien lo trajiste, lo de la luna, y me hizo recordar que, según yo entiendo, esa luna va a desaparecer cuando nuestro planeta Tierra físico empiece a recobrar otra vez su forma más etérea. Ya no le va a hacer falta esa luna y esa luna va a desaparecer. En cierto sentido, esa luna va a recobrar también su forma etérica, como dicen, se va a disolver. Lo hablan los maestros básicamente dentro de las cartas. Entonces, eso es lo que yo entiendo que nos dicen que la luna va a desaparecer porque ya la Tierra no Mm, va a tener cuerpo físico, vamos a entrar en no ese la arco necesita. descendente, en ese arco ascendente y la Tierra va a recobrar nuevamente su estado inicial que fue etérico. Los maestros en una de las cartas, por favor, eso sí, los números no lo sé, pero en una de las cartas ellos citan a Camilo Flammarion, que era un astrónomo y astrólogo francés de, de 1700, algo así, y dicen que porque habla, al hablar de los planetas o de un planeta, él dice que en esa época, él decía que había alguna vida y podían quizá haber unos seres, pero que él se los imaginaba como pájaros, como mariposas, algo así. Entonces dijo el maestro en una de las cartas a Cine que sí, que Camilo Flammarion le había pegado algún dato, pero que no le dio toda la información, no le había dado todo el punto, ¿verdad? Es como dice Enrique, sí, en otros planetas hay vida y donde hay vida pueden haber quizás seres, no como nosotros, con este cuerpo físico, pero de otra manera. En la mano. Gracias. Te quiero decir que me encantó. Y con Ángel, como Ángela dijo, espero segunda parte también. No, sí, Porque claro que está sí, Jimena. súper bien. Me encantó, me encantó. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias, Jimena, por acompañarnos. Bueno, sí, viene la segunda parte porque era... Explicaste muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y fácil para entender. ¿Me Gracias. entiendes? Dentro de lo complicado que es el tema, estuvo fácil, fácil para entender, ¿no? El conocimiento. Pero la verdad que te agradezco. Muchas gracias. Excelente. Gracias a ti, Jimena. Gracias a ti. Sí, yo lo que quería hacer son unos comentarios tal vez un poco inconexos, pero que me surgen de esta exposición tan magnífica que nos ha dado el hermano Daniel. Muchas gracias. Y la primera tiene que ver con este asunto de la evolución dentro de cada cadena de los globos, pero me quedo pensando mucho que hay un término que usa justamente este libro que ha citado eh, Daniel, que es el del Océano de la Teosofía, donde eh, esta situación yo la entendería, y es lo que quiero exponer si estoy correcta o no. Él habla de un término que es coadunación, y cuando habla de ese término, entiendo que está haciendo el señalamiento y también bajo la ley de la analogía, que así como nosotros tenemos nuestros aspectos que van evolucionando,
los 7 aspectos. Lo mismo pasa en la cadena planetaria, ¿no? O sea, estos globos están en paralelo en un proceso de evolución. Eso es la primera cosa que quería comentar, si estoy en lo correcto o no. La segunda cosa es lo que tiene que ver con esto que Salomón decía, ¿no? Y que bueno, ya nos hizo favor de ampliar y explicar, y me dio pie a recordar que en los estudios con Isaac, en un momento dado, dentro de la doctrina secreta, vimos lo de los planetas sagrados, ¿no? O sea, hay planetas sagrados que quieren decir, ya llegaron a un estatus tal, es- dentro de nuestra propia cadena, sistema solar, que pues rebasan todo este asunto, ¿no? La otra cosa que quería comentar, digo, bueno, ya no rebasan, sino que están fuera de esta órbita de transformación, como ha estado la Luna y ahora la Tierra. Y lo otro es que la Luna le ha dado lo mejor de sus átomos vitales, por decir así, a la Tierra, ¿no? O a la nueva cadena que se forma teniendo como centro la Tierra, ¿no? Porque cada vez que se acaba una cadena lunar, pues va a dar lo mejor a la siguiente, ¿no? Que alimenta o que forma, en este caso, la Luna, la Tierra. En este caso, no sé si es correcto todo esto. Gracias. Gracias, Mari. Bueno, fíjate, lo primero que nos comentaste, lo de la coadnonación, y ese es un término que usan los maestros en las cartas para explicárselo a Cine, y ellos hablan de coadunación y consustanciabilidad. Es lo que yo explicaba por allá con unas palabras un poquito más sencillas, que decía que los globos son de diferente materia, ¿verdad? Son de diferente materia y están unidos. Entonces, es la manera como lo tenemos que ver. Coanudación significa, por lo que dice el concepto, es formar con diferentes cosas algo superior. Entonces, tenemos que entender que esos 6 globos hermanos están formando algo superior, que es el planeta físico. Superior en el sentido de que es el contenedor de ellos 6. Entonces, es algo superior a que fuera un solo globo. Es la unión de esos 6 globos en uno, que es la Tierra, que es el que podemos ver. Y por ese lado es lo que explicaban los maestros, ¿no? Me hablaste con referencia a los planetas sagrados. Bueno, los planetas sagrados no hay mucha información de ellos. En la doctrina se dice que los planetas sagrados no tienen que ver, y es lo que yo entiendo, no tienen que ver con su ciclo evolutivo. Realmente los planetas sagrados son por el regente que los mantiene. O sea, cada planeta, como es un ser, porque tenemos que verlo como un ser, ¿verdad? Está regido o tiene una entidad que lo dirige, ¿verdad? Entonces, en el caso de nuestra Tierra, al no ser un planeta sagrado, lo que yo entiendo de la enseñanza es que la jerarquía que lo dirige no es una jerarquía tan superior como las que dirigen los planetas sagrados. Por eso se dice que hay 7 planetas sagrados, ¿verdad? Son 7 jerarquías que son las más superiores dentro del sistema solar, y ellos dirigen o encarnaron, por decirlo así, en esos 7 planetas, y por eso se les considera sagrado. No por el nivel evolutivo que la cadena presente como tal. Eso es lo que yo entiendo y lo que he revisado con referencia a los planetas sagrados. ¿Qué otra cosita? Y bueno, me hablaste algo al final sobre lo de la luna. Sí, pues la luna tenemos que verla, y ellos lo explican muy bien, es la madre de la Tierra, entregó toda su, por decirlo así, toda su vida para formar una nueva cadena, una cadena más avanzada que ella, pero también nos dicen que como buena madre todavía sigue vigilando a su hijo y todavía le sigue prestando energías, como nos dijo Ángela también. Muchas Pero gracias, muchas correcto, gracias. eso es correcto. Gracias, Bernari. Adelante, Andrés. Sí, gracias.
Pues yo nada más para felicitar a Daniel por su brillante exposición, que ha sido muy buena, igual que la anterior. Y muchas gracias, Daniel, por tu brillante exposición y te agradezco mucho que nos hayas transmitido esos conocimientos. Muchas gracias y muchas felicidades, Daniel. No, Y a Caro también. y a Caro también, no, con mucho gusto, Andrés, y gracias a ti por acompañarnos aquí hoy. Y bueno, y todas las sesiones, porque eres fiel asistente a todas las pláticas. Gracias, Andrés. Gracias, buenas noches. Gracias, Andrés. Adelante, tocayo. Enrique Rey. Hola, tocayo. Pues muy bien, Daniel. Muy bien explicado, muy un buen ritmo, muy buena comprensión y explicación de las cosas que vas diciendo. Y yo creo que necesitamos oradores como tú para que le pueda ir dando seguimiento mental a las cosas que se van diciendo. Me encantó, no te había yo escuchado dando una conferencia, me gustó mucho y también te felicito, pues te quiero felicitar y vas tocando temas que los vas reflexionando, está como muy reflexionado, me gustó mucho. Y Gracias. luego en relación a la famosa coadunación, que es todo un tema, y al flamarión, que también había comentado Ángela, que también yo admiro mucho a este hombre, cuando lo fui descubriendo gracias a los maestros, me gustó mucho toda su historia. Era amigo de Kardec y hizo un discurso muy bonito cuando murió Kardec. Kardec de alguna manera también estaba más extraviado. Se puede generar ahí un pequeño debate de este hombre, pero sí lo admiran mucho los maestros porque por pura intuición fue descubriendo la forma como se iban muriendo los mundos. Yo en su momento también cuando presentaba las cartas puse un buen tramo del famoso Flamarión y del famoso grabado Flamarión también, y bueno, algunas cosas. Y luego de la coadunación, que te preguntó, creo que Bermari, Bermari, sí. tienes todo un tema, ese tema de cómo se juntan los elementos para formar una masa uniforme y siguen principios de cohesión hasta que ya no es necesario porque ya pasó lo que tenía que pasar, ya las especies evolucionaron, etcétera. Entonces la ley de cohesión se va como adelgazando, es lo que yo entiendo, y poco a poco se va perdiendo entonces el quehacer que tenía ese espacio, pero yo creo que si tenemos de pronto un debate con alguien que sepa más de estos temas, se puede hacer un debate muy bonito porque siempre quedan como muchas lagunas para poder entender ese proceso, pero me gustó mucho cómo lo diste, Daniel, muchísimo. Ojalá sigas dando conferencias, eres un gran descubrimiento de mi tocayo. Y sí, ojalá sigas dando conferencias porque si vas siguiendo esto, yo creo que para los jóvenes les va a hacer muy bien ver a un orador fresco que va explicando con mucha claridad, con un buen ritmo. Sí, me gustó mucho. Ojalá lo sigas haciendo, Daniel, y ya nosotros estaremos grabando para ir volteando los papeles un poco. Sí, gracias, no, gracias, Enrique. Y Mi querido Dani, primeramente felicitarte, magistral, maravillosa. Te voy a decir algo, te voy a confesar un secreto. En lo personal, todo lo que son las cadenas planetarias y todo esto, para mí siempre ha sido mi coco. Sudo la gota gorda cuando he estudiado y con muchos grandes expositores, pero en este caso te fuiste de una manera tan clara, más, se digiere más. Y gracias, mi querido Dani, un beso muy cariñoso. Y gracias porque Rosy, con gracias. esto me voy a poner a estudiarla 5 veces. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Les agradezco mucho solamente el tiempo que dedican a estar en estas pláticas, a compartir con todos los expositores, en toda la logia, en esta y en todas las logias, porque muchos nos vemos por allí. Pero bueno, nuevamente mil gracias a todos. Bien, pues Gracias, de mi parte, como siempre, agradecerles su presencia, su participación, su paciencia y el hecho de que nos favorezcan con su atención también para nosotros es importante para que esta logia continúe con su tarea, con su encomienda de difundir el conocimiento teosófico. Así es que muy agradecido con todos. Y en tanto nos volvemos a encontrar, su vida sea llena de experiencias que les favorezcan su crecimiento espiritual.